Mi nombre es Amanda Beyman y en 2017 mi vida cambió para siempre. Hasta ese momento, había trabajado como paramédico durante más de 13 años. Mi experiencia había sido vasta, especialmente en una región montañosa donde los accidentes automovilísticos eran una realidad diaria. El terreno era traicionero, y las carreteras serpenteaban a lo largo de acantilados con poco margen de error. Ver autos despeñarse por el borde y desaparecer en el abismo no era algo raro. Era algo que los paramédicos, mis colegas y yo, veíamos al menos un par de veces al mes. Sabíamos que, una vez que un vehículo caía por esos acantilados, la posibilidad de rescatar con vida a los ocupantes era casi nula. De hecho, hacíamos bromas sobre los recién llegados a nuestro equipo. Aquellos que comenzaban su carrera de paramédico en esta zona rara vez adquirían mucha experiencia en rescates exitosos. Los autos que caían por ese borde parecían desaparecer de la faz de la tierra. No volvíamos a verlos ni a las personas que viajaban en ellos. La muerte, en esos casos, era casi segura. Nunca imaginé que yo misma estaría en esa situación. Aquella tarde de otoño, mi pareja y yo conducíamos por una de esas carreteras montañosas. El sol ya comenzaba a ocultarse, pero el cielo aún estaba lo suficientemente claro para ver los paisajes a nuestro alrededor. Las montañas se elevaban majestuosas de un lado y el precipicio caía abruptamente del otro. Las carreteras eran estrechas y peligrosas, pero yo estaba acostumbrada. Después de tantos años trabajando en la zona, conocía cada curva, cada giro, cada peligro. Sin embargo, la naturaleza es impredecible, y esa tarde nos lo recordó de la manera más brutal. Íbamos a buena velocidad, no demasiado rápido, pero lo suficiente para que un error nos costara caro. De repente, vi un auto que venía en dirección contraria. Lo noté en cuanto apareció, y mi instinto me dijo que algo no iba bien. El conductor del otro vehículo perdió el control. Cruzó el centro de la carretera, invadiendo nuestro carril. Mi pareja, que iba al volante, intentó esquivarlo, pero no había espacio. Si nos desviábamos hacia la montaña, chocaríamos. Si nos alejábamos hacia el otro lado, nos caeríamos al vacío. No había salida. El impacto era inevitable. Mi pareja giró el volante bruscamente, tratando de evitar la colisión, pero la grava suelta en el borde de la carretera nos hizo perder el control. Comenzamos a girar sin rumbo, nuestro auto derrapaba de un lado a otro. El pánico se apoderó de nosotros. En un instante, otro vehículo, que venía detrás del que intentábamos esquivar, se nos cruzó. No pudimos evitarlo. Chocamos de lleno contra él, y el golpe nos hizo volcar. Todo ocurrió en un segundo. El coche se alzó del suelo, giró en el aire y aterrizó boca abajo sobre la barandilla de concreto que separaba la carretera del abismo. Desde mi posición, podía ver cómo los árboles caían hacia el vacío. El coche había quedado suspendido, con las ruedas hacia arriba, tambaleándose peligrosamente al borde de la barandilla. Sentí una mezcla de miedo y resignación. En ese momento supe que iba a morir. Cuando uno trabaja como paramédico, aprende a lidiar con la muerte de una manera diferente. Aunque cada caso es doloroso, cada vida perdida deja una huella, uno desarrolla una extraña relación con la muerte. Se convierte en algo casi cotidiano. Había visto tantas tragedias a lo largo de los años que creía estar preparada para mi propio final. Pero cuando el momento realmente llega, todo cambia. Cerré los ojos y dejé de luchar. No había forma de escapar de lo que estaba por suceder. Sabía que nuestra vida estaba colgando de un hilo, que en cualquier momento el auto podría caer al vacío y que el impacto sería fatal. Recordé lo que siempre había escuchado, que cuando enfrentas la muerte, lo mejor es aceptarla en paz. Y eso hice. Relajé cada músculo de mi cuerpo, me recliné en el asiento y dejé que todo fluyera. No sentí miedo, solo una extraña sensación de calma. Era como si estuviera despegando en un avión hacia un destino desconocido. Y, en cierto sentido, eso fue lo que sucedió. De repente, todo se volvió oscuro. La negrura me envolvió por completo.
No era un vacío aterrador, sino algo casi reconfortante, como estar dentro de una cueva sin fin. No sentía nada, no había dolor, ni frío, ni calor. Simplemente existía en ese espacio oscuro, sin tiempo, sin lugar. Al principio, me sentí extrañamente en paz. No había gravedad, no había cuerpo. Era como si me hubiera liberado de la carga física que había llevado toda mi vida. Sin embargo, esa sensación de paz no duró mucho. A medida que me adaptaba a esa nueva sensación de ligereza, algo comenzó a cambiar. Lo que al principio parecía ser un refugio seguro, pronto se transformó en una prisión. La oscuridad, que antes me había parecido cálida y acogedora, comenzó a sentirse opresiva. Algo en mi interior me decía que no estaba sola. No podía verlo, pero lo sentía. Una presencia, antigua y abrumadora, comenzó a rodearme. No era el Dios amoroso del que había escuchado hablar durante mi vida. No era la divinidad benevolente que muchos describen en experiencias cercanas a la muerte. Era algo mucho más oscuro, más antiguo, más absoluto. No podía huir de esa sensación, estaba atrapada en ella. Al principio, intenté racionalizarlo. Quizá era solo parte de la transición, pensé. Pero cuanto más tiempo pasaba, más claro me resultaba que esta no era una experiencia pasajera. Este era mi nuevo hogar. El tiempo, tal como lo conocía, dejó de existir. En la Tierra, lo que podrían haber sido segundos, en este lugar se sentían como eternidades. Ya no había días, ni noches, ni relojes que marcaran el paso del tiempo. Solo existía el ahora, un presente eterno del que no había salida. Comencé a comprender que este no era el final pacífico que había imaginado. Esto era algo mucho peor. Estaba atrapada en el infierno, pero no era un infierno de fuego y azufre como lo describen las religiones. No había demonios torturándome físicamente, ni castigos explícitos. El verdadero infierno era la repetición interminable de mis errores, de las vidas que no pude salvar, de los momentos en los que fallé. Todos esos recuerdos que había enterrado profundamente en mi mente comenzaron a emerger. Eran como fantasmas, que volvían una y otra vez para atormentarme. Los rostros de aquellos a quienes no pude salvar comenzaron a aparecer ante mí, uno por uno. Los accidentes en los que estuve, las vidas que se apagaron antes de tiempo. Vi a los niños que no llegaron al hospital a tiempo, los adultos cuyas heridas eran demasiado graves. Reviví cada momento en que me enfrenté a la muerte ajena y fallé en mi intento de salvar a alguien. Todo volvió, con una claridad dolorosa. Y lo peor de todo era que esos momentos no ocurrían una sola vez. Eran una repetición interminable. Cada vez que cerraba los ojos, revivía el accidente que acababa de sufrir, escuchaba el crujir del metal, los gritos de mi pareja, el dolor del impacto. Una y otra vez, me veía caer al vacío, sabiendo que el final sería inevitable. Sentía el golpe, el dolor en mi cuerpo, y luego todo volvía a empezar. No había escape de ese ciclo. Cada vez que pensaba que el tormento había terminado, volvía a empezar. El infierno era eterno, y lo peor era saber que no había forma de detenerlo. Intentaba despertar, escapar de la pesadilla, pero no podía. Estaba atrapada en ese ciclo de sufrimiento, repitiendo los mismos errores, las mismas pérdidas, una y otra vez. No sé cuántas veces reviví el accidente. Perdí la cuenta después de lo que me parecieron 1000 repeticiones. Cada una era más dolorosa que la anterior. Cada vez me daba cuenta de nuevos detalles, nuevos errores que había cometido, nuevas cosas que podría haber hecho para evitar la tragedia. El peso de la culpa se volvía insoportable, y sin embargo, no había forma de escapar de él. Finalmente, comprendí la verdad. Este era el infierno. No el fuego, no los demonios, no el castigo físico, sino la repetición eterna de mis fracasos, de mis miedos, de las vidas que no pude salvar. Y lo peor de todo era la soledad. Estaba completamente sola en este lugar. No había consuelo, no había ayuda. Solo yo y mis recuerdos, una y otra vez. Esa oscuridad que al principio me había parecido tan reconfortante se transformó en una prisión sin salida.
No había luz al final del túnel, no había esperanza de redención. El infierno era una eternidad de desesperación, de culpa y de soledad. Y así es como sé que el infierno es eterno. Porque no importa cuánto lo intentes, no puedes escapar de ti mismo. No hay redención, no hay paz. Solo existe el dolor de saber que fallaste, una y otra vez, para siempre.